¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos con la política con P mayúscula. El gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, cumplió 15 meses de labores y también estamos prontos a 6 meses del proceso electoral de las alcaldías, regidores, síndicos y demás concejales en nuestros 84 cantones. Vamos a hacer un análisis del panorama político de la coyuntura actual con dos investigadores, con dos estudiosos del tema. Ella, Fanny Ramírez Esquivel, comunicadora política, politóloga, con vasta experiencia en temas de política nacional e internacional. Fanny, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Un honor estar acá de nuevo en el programa. Muchas gracias. Y también nos acompaña don Iván Barrantes, que es investigador, experto en mercadeo político y que también le da seguimiento a campañas nacionales e internacionales. Sin duda, el programa va a estar más que interesante y esperamos que usted, después de los comerciales, continúe con nosotros. Ya regresamos. BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Recuerda que en tus almacenes Copelesca puedes encontrar llantas nuevas para tu carro y además te ofrecemos instalación gratis. Visita tu almacén más cercano y un asesor te guiará en el proceso de selección y compra de tus llantas nuevas. Te entregamos la factura de compra con la cual recibirás la instalación gratis.
Al entregarla facilitaremos la instalación de tus llantas nuevas. Almacenes Copelesca, siempre brindándote las mejores soluciones para todas tus necesidades. Gracias por continuar con nosotros y entramos al tema de una vez para ir calentando y hacer de este programa un buen programa. Iván, empezaría con vos, sobre todo pensando en el tema de que has venido desarrollando desde que el actual presidente lo es. Has venido desarrollando estudios de investigación, encuestas, y a lo mejor vos nos podés dar un panorama de cómo está esa popularidad que fue tan alta del presidente, que entiendo que ha venido disminuyendo, a pesar de que sigue siendo dentro del marco de las popularidades que son difíciles en el poder, sigue siendo alta. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Claudio. Hola, Fanny. Sí, es una popularidad alta para tener 15 meses, es un buen número realmente, pero hay que entender un poco el contexto. Recordemos que el presidente Rodrigo Chávez es un presidente que queda electo en abril y tiene dos particularidades. Nadie lo conoce. O sea, Neto tenía 30 años de vivir fuera de este país, no es que es alguien que tuvo un cargo o era alguien que tenía una imagen dentro de la opinión pública o tenía un cargo X en el sector privado. O sea, realmente es un desconocido, entonces no se sabe realmente quién es él. Gana la elección, más que ganarla, es un voto castigo a Figueres, ¿verdad? Entonces hay una expectativa que se ve alimentada por el hecho de que venía saliendo el gobierno peor calificado los últimos 50 años. Casi que el racional de la gente era, bueno, más malo que eso no puede existir, entonces, bueno, démosle el beneficio de la duda. La expectativa era muy alta. Digamos que un año después, nosotros lo medimos, digamos que tenía una expectativa de 35 saldo positivo entre que lo iba a hacer bien y lo iba a hacer mal. Un año después, ese saldo es 39. O sea, que podríamos decir que el presidente, un año después, cumplió las expectativas que se habían construido sobre él. Lo cual no quita que en los primeros 3-4 meses causó un shock muy fuerte y posiblemente esos números que anduvieron en el mercado de 80 o 80 y resto de aprobación eran reales. Pero poco a poco eso ha venido disminuyendo, lógico, el desgaste de ejercer el poder. Y en el caso de él, ese refrán que dice, lo que te construye te destruye. Lo que lo hace que lo valoren, que es su estilo fuerte, agresivo, de choque, es lo que le genera un desgaste y empieza a tener factura con ciertos sectores. Lo que sí nos ha llamado la atención, nosotros juntamos mucho el estudio CIEP con el nuestro, porque digamos que son resultados muy similares, es que si bien es cierto, los positivos han venido bajando, no se da una explosión de negativos. La gente se está yendo a la respuesta neutra. No sé, tal vez, quizá, no le han dado todavía el voto castigo. Está stand-by la gente. Claro, porque este gobierno no ha tenido ni un UPAD, ni una cochinilla, ni un diamante, ni un cementazo, ni una trocha. O sea, esos hechos que capturan el imaginario y hacen que se dé el efecto dominó. Es un gobierno interesante porque a la pregunta ¿cuál es su principal logro? 56% dice no sé. Pero te le preguntas ¿cuál es su principal desacierto? 48% te dice no sé. Es como ni frío ni caliente, ¿verdad? Entonces digamos que está, como decía mi amigo Mariano Figueres, en paz descanse, es un gobierno que está en baño María. En eso que acabas de decir, y aquí teniendo a Fanny, que es experta en temas de comunicación política, se ha analizado mucho el comportamiento del presidente en sus conferencias de prensa, en sus actos públicos. Es un estilo diferente, es un estilo de choque, y ciertamente eso le ha generado en una población que está rabiosa, resentida con el político, lo sienten parte de esa rabia. ¿Cómo interpretar eso que nos comenta Iván? Y te agrego algo, y esa pregunta después también para Iván. ¿Se puede sostener una popularidad nada más sobre la base del mercadeo político y no de las acciones, según lo que nos decía Iván, de que no hay logros sustanciales? Bueno, desde el punto de vista de la comunicación política, yo siempre he dicho que la materia prima es la acción política, aquellos hechos que realmente respaldan la comunicación que se vaya a dar en torno a un gobierno. Lo que se plantea hace un momento de que la gente no, evidentemente no puede identificar
qué está bien o cuáles son los aciertos del gobierno y cuáles son los desaciertos, pone de manifiesto que aquí hay una popularidad, pero no necesariamente esa popularidad está asociada con la eficiencia y la eficacia del Estado. Es decir, pareciera que las cosas están bien, pareciera que está mejor el liderazgo político, pero si nos vamos a los hechos, no tenemos materia sustantiva para tener realmente las bases que sustenten lo que estamos apoyando. Entonces, en este sentido, y todavía a 15 meses del gobierno, evidentemente se tiene todavía ese sentimiento de esperanza de que las cosas cambien, ese sentimiento de cambio, esa necesidad de darle la oportunidad a un nuevo gobierno que viene con figuras nuevas. Ya más adelante hablaremos de los cambios que se han dado en el gobierno, pero que sin duda todo eso influye en lo que es la eficacia versus la popularidad. Y estas dos áreas también nos plantean profundizar un poquito en cuál es la salud que tienen nuestros partidos políticos en el país y cuál es el impacto que tienen en la democracia. La misma consulta, porque yo en broma y en serio siempre digo que Bad Bunny es el más popular de los cantantes, pero eso no lo hace el mejor cantante. Depende si te gusta o no el reggaetón. Ahí es donde viene el punto. Fanny toca un punto y es súper interesante y es como bizarro a ratos. Cuando uno pregunta por todas las situaciones actuales, situación general del país, situación económica actual, su situación individual personal, ¿usted ha mejorado o no con este nuevo gobierno? Todo es negativo. Pero cuando usted pregunta por el futuro, todo va a ser positivo. Inclusive un resultado que nos ha dejado muy sorprendidos es que su situación individual va a mejorar. El saldo es 30% positivo. El relato presidencial ha logrado crear en el imaginario una expectativa. Yo le llamo el gobierno las expectativas, no de las realidades. Y la gente es millonaria en expectativas, no necesariamente en dinero. Es un gobierno de expectativas, o sea, hay una expectativa de que va a mejorar. Lo interesante es que, si no hay hechos concretos, ¿cómo va a mejorar? El relato presidencial de los ticos con corona, si se las quito, esto va a mejorar en automático, se ha capturado ese imaginario. Entonces, aquí hay un grupo de la población que cree en eso. Aquí hay fulanos que viven, voy a poner un barrio, un nombre X, Sagrada Familia, está sin brete, el hijo está en drogas, en la esquina hay un fulano vendiendo marihuana todos los días, en el barrio de Balaceras 3 veces por semana hay un muerto por semana. Y a pesar de todo eso, ese fulano cree que cuando suceda esa acción de sacar a los de antes, el país va a mejorar como en automático. La pregunta es, ¿de qué tamaño es esa barra? Si esto fuera un estadio, es una gradería y está a vos que te gusta, la ultra morada, ¿de qué tamaño es la ultra? Empezó grande, pero cada vez se va reduciendo. Entonces, esa es la gran pregunta. Y si ese capital político de tener esa fidelidad, si esa ultra es del 20, 15%, no sé, hoy está en 51, hoy el presidente Chávez, de cada 10 costarricenses, 5 lo aprueban, 3 lo desaprueban y 2 están en neutro, aprox. Ahora, gobernar es diferente a ser popular. Así es. Aquí viene la pregunta para la politóloga. Los grupos de poder han empezado a mostrar molestia sobre la gestión del presidente. Sindicatos, solidarismo, grupos, empresarios, cámaras. Ahí puede ser que el presidente tenga cierto grado de debilidad, pero tiene una gran fortaleza en la población. Pero con todo el respeto para los ciudadanos, las grandes decisiones se toman con los ciudadanos organizados en sectores. Y en esos sectores parece que el presidente empieza a debilitarse. Y si vamos a pedir acciones, el presidente va a requerir de esos sectores para poder lograr las acciones que justifiquen o que mantengan esa popularidad. Yo hago un análisis un poco diferente, Claudio. Yo veo en el panorama sectores que están temerosos precisamente por la popularidad que tiene el presidente de levantar la voz. Y lo han hecho muy tímidamente. Lo han hecho de manera prácticamente ni se han escuchado. Alguna llamada de atención por ahí muy puntual con algunos temas específicos que tocaron ciertas sensibilidades y que fue el momento en el que les mandaron una carta, digamos, de la Unión de Empresarios, de la Cámara de Empresarios. Pero lo demás ha estado muy tenue. Si analizamos otros sectores como el sindicalismo, por ejemplo,
son sectores que están muy desacreditados en el país. Entonces, todo lo que se diga de un sindicalista, ya de por sí, ya entra perdiendo. Eso es como cuando hicieron la carta a los expresidentes y los firmantes, bueno, pues igual para la gente eso más bien refuerza el mensaje del presidente. Entonces ha habido un mal manejo de todo lo que es quitarle esa máscara o ese enemigo abstracto que se ha creado de ese control político o esa aristocracia que le llama entre comillas, ¿verdad? Ese grupo de poder político. ¿Quién es ese grupo de poder político? Yo no veo que haya realmente un contrapeso fuerte, no lo vemos en la Asamblea Legislativa, no lo vemos en los diferentes sectores, no lo vemos en la sociedad organizada, al contrario, veo la cancha vacía. Y veo que ese enemigo que se han creado, realmente muchos de esas figuras políticas que han hecho trayectoria en el país siguen en sus puestos. Muchas de las cabezas de las diferentes instituciones son las mismas cabezas que venían de antes. Entonces, ¿cuál es el cambio y cuál es ese tono fuerte de que va a hacer los cambios? Si, por ejemplo, si nosotros agarramos el tema de las embajadas, tenemos muchas embajadas que ni siquiera han cambiado el representante que tiene el país. Digo, si se tuviera una política exterior clara, diferenciada, se quisiera promover algunos temas como comercio exterior, etcétera, si se tuviera una visión, pues son los puestos que tiene más a mano el presidente para empezar a cambiar y mover diferente las piezas del juego. Igual con las instituciones autónomas, igual con juntas directivas, pero eso no lo hemos visto. Entonces, es muy fácil que desde el discurso nosotros digamos que hay una clase política que ha sido la culpable de todos los males sociales y políticos y económicos del país. Pero esa clase política tiene nombres y apellidos. Y esa clase política, lo bueno sería poder llegar a identificar dónde está el trabajo que ha hecho el gobierno, el Poder Ejecutivo en este momento, para que realmente lo que tanto dice tenga sustento en hechos. Interesante lo que nos plantea Fanny, porque Iván, resulta que efectivamente cuando la crítica viene de los expresidentes, que hay bastantes expresidentes en nuestro país, el presidente los desacredita y la gente le da validez, como que los gobiernos anteriores no hubiesen hecho absolutamente nada, lo cual no hay gobierno que no haga obra, no hay gobierno que en algo avance, pero parece que hay elementos sustanciales que están en las prioridades o en el top of mind del ciudadano, que lo hace obviar logros de gobiernos anteriores, y el presidente logra definir eso como una aristocracia política desprestigiada, el ciudadano lo compra, y paralelamente el presidente le mete siempre el tema anticorrupción y la gente lo ve como un adalid anticorrupción. ¿Puede el presidente gobernar, mantener su popularidad solamente con el discurso de anticorrupción contra la aristocracia política, aunque los resultados políticos de su gestión sean cosas muy pequeñas que no van a transformar la vida de los ciudadanos? Sí, es que es un poco irracional. Eso es como preguntarle al fulano que va a la cantina todos los días por qué va si no hay una caja de leche en la refrigeradora de la casa. El tipo sigue yendo, aunque no haya que comer. Es una actitud un poco, ¿verdad?, ilógica a ratos. Entonces, este discurso, curiosamente, corrupción es el 7º problema nacional en respuesta espontánea, no es un problema del día a día de la gente. En el día de la gente tenemos inseguridad, costo de vida y empleo. Pero el presidente mantiene sobre esa base la corrupción. Porque la corrupción es un discurso muy efectivo en campaña. Porque cuando usted pregunta cuál es la primera palabra con lo que usted asocia la política, corrupción va primero. ¿Entendés? Entonces es muy efectivo y es muy rentable mantener el discurso de la corrupción en un discurso de campaña, aunque el presidente está gobernando, sigue en campaña, porque es su estilo. Al presidente hay que entenderlo desde su origen. Él viene de una organización mundial, y los que venimos de ese mundo, donde priva el instinto depredador, donde priva el instinto de sobrevivencia y el instinto de ir escalando sobre muertos y sangre en el camino, porque son organizaciones muy grandes donde hay compensaciones que realmente vale la pena meterse en la componente eterna, en la conspiración. Ya de cierto nivel para arriba usted no está trabajando. O sea, en todas estas organizaciones tipo Procter, Lever, Coca-Cola, las grandes cerveceras, Banco Mundial, ese es el patrón.
Entonces a él hay que saberlo entender desde esa perspectiva, no desde una perspectiva política tradicional, como podemos estar analizando mucha gente. Desde esa perspectiva, él entendió que en este país a los políticos no les gusta jugar al riesgo. Y él lleva el partido a la cancha de él, el riesgo y el caos permanente. Y en esa cancha no hay jugadores que estén jugando bien. Entonces está jugando solo. Y pues, si yo fuera él haría lo mismo. O sea, si yo leí que en ajedrez, usted siempre un fulano al frente y usted tiene que analizarlo y entenderlo, y sobre ese entendimiento usted desarrolla su plan de juego. Y si yo leí que los jugadores no juegan al riesgo, que son temerosos, que están muy capturados por las formas y el manual del protocolo y las buenas costumbres, yo llevo el partido a otra cancha, donde sé que no van a jugar. Y si a eso le sumo que tiene una habilidad extrema en el 1 a 1, porque aún cuando lo entrenan en esas organizaciones, el 1 a 1 es vital, porque cuando usted se dio cuenta, usted está negociando con el dueño de un país. El presidente tenía que negociar deuda y reestructuraciones económicas con los dueños de un país. O sea, usted no puede ser cualquier fulano, usted lo estructuran para que en ese 1 a 1 usted triunfe la negociación. Entonces, cuando ese fulano agarra en el 1 a 1, el presidente, me refiero a un diputado X, le da 3 vueltas, mano. Entonces, esa combinación de factores de un jugador que juega al riesgo, que lleva al escenario del caos, no hay contrincantes, y es hábil en el 1 a 1, cuando usted se da cuenta, y por eso a mí el voto de censura no me gustó, porque ahí quedó claro el partido, cuál es el bloque de oposición y cuál es el bloque oficialista. Entonces, sin necesidad de tener... Que ya aquí en el programa lo habían dicho un diputado del Frente Amplio y una diputada de la Unidad, habían dicho que siempre son los diputados de Nueva República y los diputados de la Unidad los que están cercanos al presidente. De la Unidad, una parte, o sea, eso son dos, Vanessa y hay tres, otro tres muchacho. Que no, hay 2 que más o menos se van acomodando y hay 5 que están plegados. Está claro. Igual pasa en Nueva República, que todos están muy plegados, a excepción de Gloria Navas. Con Nueva República es una negociación muy clara. Pero ahora, en eso, el presidente logra, digamos, esa alianza que no le suma mayoría en la Asamblea Legislativa, son 2 facciones pequeñas, pero solo le sirve cuando el voto tiene que ser de 38, como en el caso de Nogui, que no eran 38, sino que era la tercera parte de los que estuvieran presentes. Pero veamos, si vamos al gabinete, encontramos una diáspora, Fanny, extraordinaria. Todo el mundo se va del gobierno del presidente. Hoy leía que eran alrededor de 50 personas las que se han salido de diferentes posiciones de dirección superior. De primera línea es un promedio de un fulano cada 15 días. Sí, y si vemos cómo se armó ese gabinete, eso demuestra también una gran debilidad de cómo el presidente llega a asumir el poder. Sí, hay algunas diferencias que quizás la analogía de comparar gobernar un país con una empresa, para algunas cosas funcionan, para otras no funcionan tan bien, no son tan iguales. Son mundos muy diferentes. Por ejemplo, el hecho de generar un equipo para gobernar a raíz de currículums suena muy lógico, Y a la gente le encantó decir la idea. vamos a llamar a los mejores, dentro del discurso está muy bien pensado, pero a la práctica ya viene a funcionar otras cosas. El funcionamiento del Estado no es sencillo, las decisiones que se toman en una empresa, decir se hace esto, se quita esto, así no funciona el Estado, lamentablemente. El caso de la presidenta ejecutiva del PAN, que ella reconoce que ella no votó por el presidente y que cuando llegó lo que pretendía era ser jefa de despacho de Natalia Díaz, y que le terminaron ofreciendo que escogiera un ministerio o una presidencia ejecutiva, o sea, carta abierta. Se dan procesos al llegar al poder en un momento en el que efectivamente a él no lo conocían, pero su impulso se lo dio Pilar Cisneros, las puertas se las abrió Pilar Cisneros en todo el país. Sí, así es. Entonces, venía con ese respaldo de legitimidad de la periodista Pilar Cisneros. Pero en este caso, por ejemplo, donde vemos ya a la hora de gobernar, porque la campaña ya quedó atrás, es muy fácil hablar del tema de corrupción cuando estamos en campaña. El mismo Latinobarómetro tira los datos y la tendencia es creciente. Cada vez la gente está más en contra de la corrupción, cada vez la gente cree más que se gobierna para beneficiar a unos cuantos. Incluso
hay memes y hay audios que dicen que por lo menos son otros los que están robando, por lo menos están haciendo un cambio de estructuras en ese robo. En otros países latinoamericanos roban, dicen, no importa que roben, pero hacen. Entonces esto es, digamos que es mal de todos, consuelo de tontos, ¿verdad? Aquí el punto es que a la hora de gobernar y a la hora de todo este proceso, es cuál es el daño institucional que le estamos haciendo al país. ¿Qué es lo que va a pasar en este proceso donde ya llevamos 15 meses? Y las expectativas de la gente todavía están esperando a que haya una varita mágica, a que haya un mesías político que venga a solucionar los temas. Cuando en realidad lo que hemos visto, que no se trata de cambiar de un partido político por otro, que no se trata de cómo realmente impulsamos procesos de participación más efectivos a nivel local y a nivel nacional, para que realmente haya una mejor educación ciudadana política y que podamos involucrarnos más en la toma de decisiones. Pero es muy fácil decir que las instituciones no están hechas para servir y no para servirse, y yo no he visto ningún cambio institucional, no he visto ningún decreto que diga absolutamente nada de cómo tiene que cambiar ese servicio a la ciudadanía. No he visto ninguna iniciativa que diga a partir de ahora, por ejemplo, algo muy sencillo, la Contraloría de Servicios de las instituciones públicas va a ser uno de los puntos de mejor acceso para todo. No, la Contraloría de Servicios siempre está al fondo, a la derecha y escondida. Pero qué interesante, porque yo se la devuelvo al que estudia temas de mercadeo político, porque el ciudadano sí habla de que encuentra un cambio en esta administración. Cuando Fanny nos da los argumentos, son válidos todos para sentir que no hay ningún cambio, que es un poco la continuidad de la misma historia. Pero al ciudadano dice, es que está haciendo cosas, es que vea que es diferente, el tema de corrupción, el tema de un alquiler, y un alquiler que se quitó de un edificio, dicen, ya los alquileres no hay, ¿verdad? Por un alquiler de solamente un edificio, pero como que el ciudadano sí está comprando muy bien el relato del presidente. Sí, porque estamos en presencia de una lucha de élites, una élite que en el relato presidencial ha ordeñado la ubre, por ser decente, y que a la gente se le ha vendido, y hay que entender otra cosa, a la gente se le ha vendido esa idea, y esa idea ha cuajado, porque nosotros estamos en una situación que se llama trampa de la renta media, que es cuando hay crisis no por necesidad, sino por expectativas. Y en el caso de Costa Rica, contrario a Chile, que Chile es un engaño para la clase media, porque la clase media sí la sacaste de la pobreza, pero nunca pudiste escalar en la pirámide social, porque el sistema no está hecho para eso. Caso contrario aquí se ve una clase media fuerte, sólida, donde hace 40 años en el presupuesto del hogar, el rubro de educación, el rubro salud, no existían. Usted iba a la escuela que estaba a la vuelta de su casa y usted se atendía en la clínica que le tocaba ahí en su zona. Hoy eso no existe. Entonces, ese grupo que ha venido deteriorándose, que tuvo un buen vivir, yo siempre lo pongo ejemplo, hoy está en su mayoría ubereando, manejando 12 horas diarias para sobrevivir. Ese grupo, que es como un 20% aprox, está muy enojado y realmente cree que todos los males de ese Estado social de derecho que le permitía tener un buen vivir es de la clase política, de la élite que ha ordeñado la ubre. Lo que aquí no es cierto es que quitando esa élite esto va a ser un gobierno del pueblo, eso es mentira. Esa élite es desplazada y entra a otro club de amigos, claro, que es el círculo del presidente. O sea, eso que a la gente le quede claro. Aquí no es que desplazamos a los que, como dice un primo mío, le cortamos la cabeza a los ticos con corona y ahora es el pueblo. No, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Simplemente es un desplazamiento de élites. Entonces estamos en presencia de una lucha donde hay un grupo de la población, una barra brava, vuelvo a la analogía, la barra de, no sé, puede ser la Ultra, la 12, la Garra o la de Cartago, vamos a ver de qué tamaño queda, que cree vehementemente en eso y no los vas a convencer de lo contrario. Ya es un tema fanatismo, casi sectarismo. No lo vas a convencer de lo contrario. Ahora, viene el proceso que vos hacías ahora referencia de las organizaciones locales y me trajiste a la mente el tema de las elecciones municipales, que estamos a 6 meses. Uno dice febrero del 24 y suena muy largo, pero son 6 meses lo que estamos. Yo pienso que viendo los elementos que se están dando en los últimos días, con este partido aquí Costa Rica Manda y el movimiento que hace la diputada Pilar Cisneros y otros 8 diputados hacia este partido, siento que estamos en un momento
donde posiblemente por esa misma popularidad quieren hacer, el chavismo quiere hacer de ese evento de febrero del próximo año un referéndum sobre el presidente de la República. ¿Cuál es el análisis que vos haces al respecto de esas elecciones y cómo ligar esto que aconteció alrededor de esa promiscuidad partidaria que ha caracterizado al presidente cuando anduvo negociando, pidiendo con un republicano calderonista, con el PNG, con el PIN, hasta que consiguió el Partido Proceso Social Democrático, y ahora era Pueblo Soberano y andaba un ADN, también estuvo en la negociación y termina ahora con Fuerza Nacional, a la que le cambian de nombre? ¿Cómo haces ese análisis? Porque yo siento que lo que se busca es hacer de ese evento de febrero un referéndum a ver la fuerza del presidente y seguramente desde ahí pensar en el 2026. Voy a retroceder un poquito porque creo que para llegar a este punto es importante tocar el tema del discurso, de cómo la gente siente que está diciendo lo que ellos le quisieran gritar a la gente en la cara. Entonces eso les ha respaldado ese discurso de que lo dice como yo se lo quisiera decir, pero no puedo, no tengo el micrófono para decirlo, pero él sí lo dice. Entonces solo el hecho de que se lo esté diciendo a la clase política, lo siguiente es que efectivamente viene un cambio de élites políticas, y ahí es donde está el juego de poder, y ahí es donde se tocan fibras sensibles, ¿verdad? Pero ve qué interesante, porque cuando este grupo de diputados muestra su respaldo, era lo más lógico y lo más coherente, porque ese grupo de diputados nunca fueron tampoco de ese partido. Sí. Entonces, no hay arraigo. ¿A qué van a representar a un partido que definitivamente no Como es? No hay arraigo, no tampoco no los está representando. En el gabinete, en el Poder Ejecutivo. Y entonces ahí hago esta aclaración. Los diputados son representantes de las personas que lo votan. ¿Quiénes fueron las estructuras que movieron el voto del Partido Progreso Social? Personas que estaban enojadas, esas élites minúsculas que estaban enojadas de los partidos mayoritarios, porque la fila no avanza en los partidos mayoritarios. Es una fila permanente. Tenés la ficha 1500 y cuando ya parece que estás en la 1000 o en la 500, se te metieron los hijos de los hijos. O los esposos, o los mismos clubes tienen sus ahijados, ¿verdad? Entonces esas filas, para llegar a gobernar, para llegar a realmente, digamos que para el imaginario de que yo sí lo puedo hacer bien, de que yo sí lo puedo transformar, de que yo sí puedo generar el cambio en el país, de que yo sí puedo transformar el cambio en mi cantón. Que aquí hay espacios. Aquí me adelanto en la fila. Aquí estoy más cerquita de la fila. Y como no hay ideología ni nada, ahí nada más es llegar y empecemos y listo. Ahora bien, solamente para terminar esta idea, en los cantonales funciona algo muy diferente en las elecciones municipales. Y recordemos que con Fabricio una de las cosas que se decía era, con Nueva República, era, ahora sí vienen las municipales y qué miedo, porque si ganaron en estos fueron los resultados nacionales, nos va a pasar lo mismo en las municipales. No sacaron ni un alcalde. Y no fue lo mismo. En las municipales está el efecto también de los liderazgos locales. Y que también la gente sabe, si vos has sido de Liberación toda la vida, la gente sabe de dónde venís. ¿Qué es lo que no está pasando a nivel nacional? La gente no sabe que las cúpulas y las cabezas de las diferentes instituciones siguen siendo las mismas del PAC. Entonces la gente dice, PAC nunca más, pero ahí están. Se van de una institución y se pasaron a la otra. No es cierto que hay ese cambio político que tanto habla el presidente. Interesante. Sí, ahí el tema de las municipales es interesante porque las elecciones municipales son un dato. Al final del día vota el 35% de la gente, cuando en la nacional vota el 65, el 70%. Pero el presidente del año pasado, del primer momento, porque esta idea de pueblo soberano viene desde mayo del año pasado, no fue que se les ocurrió en enero, no. Porque hay que entender algo. Rodrigo Chávez gana sin proyecto político. O sea, en los cálculos no estaba ganar, en los cálculos estaba tener un buen performance. Las cosas se fueron dando y Cochinilla y Diamante ayudaron mucho a impulsar la figura de este hombre fuerte que tenía que golpear la mesa en un público que está muy enojado por esa situación de corrupción.
al no tener un proyecto político tiene que construirlo. Y el proyecto político ha quedado claro cuál es continuidad. Es continuidad. La elección municipal, en efecto, es un Pero es una ambición política más que un proyecto. Exactamente. Pero dentro de la mente de los fulanos que no son cientistas políticos, ese es el proyecto político. Exacto. Aquí siempre hay que entender, ¿verdad? Sí, Dependiendo de quién hable, así lo conceptualiza. ¿Por qué continuidad? Porque si efectivamente la elección municipal es un éxito, y yo coincido con Fanny, y lo hemos hablado en muchas instancias con otra gente, en las municipales priva el caudillismo local, ¿okay? Porque la municipal trabaja desde la oferta. Al votar el 35% de la gente nada más, el concepto del sistema de distribución, que llamo yo, las estructuras, la militancia, la organización, cobra vida. Pero si esta guerra, que ya la campaña municipal y Liberación no se ha dado cuenta, yo creo, arrancó el sábado pasado, la declaración de guerra, ¿ah? O sea, se adelantó la campaña municipal, logra generar una efervescencia y se dispara la demanda, o sea, que no vota el 35%, ni sino ponerle el 50%, ahí estamos ante otro panorama donde el caudillismo local, las estructuras pueden pasar a segundo plano. Entonces, esa va a ser la gran lucha que se va a dar. Si el oficialismo triunfa, es una validación del discurso. ¿Y si pierde? Vamos por partes. Si el oficialismo triunfa, es una validación de su discurso, de que todo el mundo me quiere, como lo dijo en su primer discurso, así arrancó, todo el mundo me quiere, 85% de popularidad. Vine para quedarme. Y by the way, Liberación está muerto. Si no lo logra, producto de las circunstancias que sea, y Liberación y el PUSC mantienen el 52% de la votación nacional, que es lo que tienen en municipales, la oposición ahí puede tomar forma, porque entonces se dieron cuenta que el cuco, que el lobo no es tan feroz como parece, porque ya a la hora de ir a los resultados político-electorales no es tan así. Eso se llama factor testimonial, donde ya en los hechos usted demuestra qué tan grande es. Entonces, eso es lo que está en juego. O sea, la guerra que viene es a matar. O sea, si Liberación y el PUS no tienen el chip de que esto es un todo o nada, te mato, me matas, creo que no están entendiendo el ritmo de juego a los que lo quieren meter, ¿verdad? Ahora, Fanny, en eso que dice Iván, en la elección donde Johnny Araya era candidato contra Luis Guillermo Solís, eran 55 o 56 alcaldías, no recuerdo que tenía Johnny Araya, y Luis Guillermo Solís solo tenía 5, el PAC. Cuando llega Carlos Alvarado, en el caso de Carlos Alvarado tiene 7 alcaldías, y Antonio Álvarez, que queda fuera de la segunda ronda, tenía casi 50. José María Figueres tenía un poquito menos de 50 alcaldías, las que hay actualmente. 42. Y Rodrigo Chávez no tenía ninguna. O sea, no necesariamente el reflejo de lo que sucede en las municipales te dice que vas a ganar las nacionales, y tampoco te dice que vas a hacer una estructura que es salvaje para ganar la campaña que viene. Lo que pasa es que aquí lo que estamos viendo vamos a ver, los políticos locales son los mismos, la gente que está en política es la misma. Sí. Que cambien de bandera o que ya no quieran estar con su partido por diferentes razones, es lo que los motiva. Entonces aquí lo que vamos a ver es de esos liderazgos locales, de esos políticos locales que se están yendo, cómo van a consolidar este proyecto en tan poco tiempo. Sí. Ahí, ojo, es muy importante entender que el único activo que tiene este nuevo partido, o movimiento, como quieran, pues para mí no es un partido, es un movimiento electoral. El único activo que tiene es la popularidad del presidente. Si hoy Claudio Alpizar es el candidato a alcalde de Montes de Oca y llega Vargas Araya y toca la puerta, hoy con el presidente con 51% de aprobación, mano, usted lo invitan a tomar café, en un tamal, y lo tratan como si fuera verdad, porque usted es el candidato del partido del presidente. Si en diciembre el presidente vale 10, cuidado le sueltan un perro, ¿verdad? Porque no es de recibo. Esto va a depender mucho si la oposición entiende que la única forma de evitar el crecimiento de ese movimiento es minando la credibilidad del presidente y minando su popularidad. Si el presidente llega a diciembre, enero, con números no tan buenos y ahí medio, o sea, la tendencia que viene es acelerarla, porque si la dejan a la libre va a ser más lento. Ese candidato no tiene activo, no tiene carta de presentación, porque no tiene estructura, no es un caudillo local, etcétera, etcétera. Entonces ahí va a estar el juego. Ahora, hay 3 partidos políticos que de alguna manera
dos principalmente se arrogan ser el verdadero chavismo. Uno es el Partido Pueblo Soberano, que costó inscribirse, el original. sí, que costó inscribirse, pero que hizo todo el proceso. Y el otro es esta franquicia que compran o alquilan o les prestan, que se llamaba Fuerza Nacional y que ahora se llama aquí Costa Rica Manda. Y está el Partido Progreso Social Democrático, que fue la bandera esa azul, verde y blanco que llevó al presidente a ganar. No sé si irá a haber alguna confusión del votante. Nosotros seguimos mucho la política, no sé en cuánta medida también todos los ciudadanos van a tener claro cuál es la bandera. Ahora sí es claro que hay un rompimiento fuerte entre el Partido Pueblo Soberano y el partido Aquí Costa Rica Manda. Calixto Chávez y Pilar Cisneros. Uno representó financiamiento en la campaña de Rodrigo Chávez y búsqueda de financiamiento, y la otra, que ustedes lo decían, la popularidad y la identificación de en aquel entonces el candidato Rodrigo Chávez con la ciudadanía. O sea, se le partieron las aguas. Ahí. Por un lado se le va al presidente Rodrigo Chávez el caudal económico para su campaña en Pueblo Soberano, pero la figura de Pilar Cisneros y Calixto, que no se pueden ver ni en pintura, que rompieron totalmente, que se lleva a los diputados y dice, este es el partido chavista. ¿Cómo ven ese fenómeno y el comportamiento? Con diputados que también, por otro lado, nos dicen en ese zambrote de partidos políticos que ellos están en el aquí Costa Rica Manda, pero es cantinflesco, pero así lo plantean, pero que siguen siendo diputados en esa promiscuidad partidaria, que siguen siendo diputados del Partido Progreso Social Democrático. Yo creo que aquí es evidente el tema de la madurez del partido. No hay madurez del partido, no hay un proyecto político, como lo decíamos anteriormente, es un grupo de ciudadanos que en su momento ven una oportunidad para llegar al poder. Yo diría que ni siquiera con un plan claro de qué van a hacer luego con el poder, en una coyuntura donde no se trata de quién ganó, sino quién perdió, porque así lo venían manifestándose en todas las encuestas, en todos los estudios. Entonces esto es propio es la génesis de lo que hemos vivido con los partidos políticos, y en contraposición al otro lado de la acera tenemos partidos que, a pesar de la llamada de atención a lo que podría ser una renovación del partido, renovación de estructuras, algo que realmente se vea como que hay un cambio que está moviendo, que los resultados realmente los hizo verse al ombligo y darse cuenta que lo estaban haciendo, que necesitaban reestructurarse y todo, no se da eso, ¿verdad? Entonces esto es propio de lo que hemos visto, de esa debilidad que tienen los partidos políticos en este momento y esa falta de ruta. Y antes de que haga su intervención en este mismo tema, y se me olvidaba, el otro partido que puede llegar a tener dinero si el Tribunal Supremo de Elecciones termina pagándoles parte o la totalidad, es Pueblo Soberano. Progreso Social Democrático, que es el que ayudó al presidente. Entonces, vamos por parte. El dinero no va a estar en aquí. Ahí me la pusiste picando, porque no es un secreto que yo estuve en segunda vuelta con ellos y pues conozco más o menos la génesis del asunto. Esa rivalidad entre los dos grupos viene desde antaño, viene de campaña. Y ahí sí quiero hacer énfasis en algo, voy a ver a la cámara, y Fanny. Rodrigo Chávez no está sentado ahí por Pilar Cisneros, Rodrigo Chávez está sentado ahí por Calixto Chávez, porque cuando todo el mundo lo dejó votado por el tema de las denuncias de acoso sexual, quien lo sostuvo, quien le dio oxígeno y quien lo mantuvo y le abrió otras puertas más importantes, porque para hacer política o campaña política no hay chocolate sin cacao, llámese recursos, fue Calixto Chávez, y considero que el presidente no ha sido recíproco. Sí, pero ningún empresario apuesta su dinero, que son sus recursos, su chocolate, su cacao, lo que le quieras decir, si no tiene un respaldo y si no está apostando a los Lo que pasa es que cuando uno cree en algo, porque si a mí me dicen que hay un candidato con 3 puntos de intención de voto denunciado por acoso sexual en el Banco Mundial, y la cosa no, y está todo desorganizado, que uno entraba a casa a campaña y no había ni una botella de agua, yo jalo. Nunca un tema de acoso ha sido de definitivo. No, pero en el momento, trasladándose en el momento, y el tiempo demostró que eso no era un tema, trasladándose en el momento, había una crisis a lo interno. Ahí todos se fueron, ¿verdad? Y lo sostuvo don Calixto.
Y ahí hay una Pero diferencia. ahora tiene un parte de aguas. Hay un ahí. parte de aguas. Se hay le un va la parte de plata aguas. por un lado y el apoyo Pero ahí se da un parte y la de- imagen con Pilar en otro partido. A partir de ahí empiezan dos grupos y son, pero muy, muy visibles, que es Pilar, Choreco un poco ahí, y don Calixto con su grupo. Ese grupo inicia desde el año pasado. Usted llevó temprano. Calixto. Correcto, yo trabajé con Calixto. Y Choreco trabajaba con Pilar. Exactamente. Inició desde el año pasado la construcción de Pueblo Soberano. ¿Dónde viene la crisis? Que cuando se da el amparo, la cautelar, no sé cómo se llama, de este fulano con respecto a la asamblea de Pueblo Soberano en enero, Ah, sí. y el tribunal la acepta, la inscripción de febrero queda inválida. Entonces quedan como en el aire. Al quedar en el aire, empieza ahí la perseguidora, porque el presidente está totalmente convencido del plebiscito municipal, a buscar domicilio, van y le tocan la puerta a ADN, a Agenda Democrática Nacional, el partido que había formado Turrialba, la cosa como que no fructifica, y ahí en el camino sale Fuerza la negociación Nacional. con Fuerza Nacional. Que era el partido de. Lo curioso de es que ahora quedó aprobado de una forma muy extraña, pero eso será otra discusión, Pueblo Soberano a nivel nacional. Entonces tenemos a dos hijos, los dos grupos, reclamando el amor del padre. ¿Cuál es la jugada que hace aquí Costa Rica manda? Que hay dos actos simbólicos. Primero, que Choreco sea presidente. Choreco no va a ser presidente de ese partido, simplemente es el mensaje a la barra de sol que ese es el partido del presidente. Y después viene Pilar Y segundo, Cisneros. Pilar con los 9 diputados. Y ahí es donde 8. Con ella 9. Y ahí es donde yo siento que se les fue la mano. Si toda decisión tiene sus consecuencias, toda decisión tiene su daño colateral. Si yo tomo esa decisión para decirle a la gente allá afuera, vea, de los 5, porque son 5, que andan diciendo que es el partido del presidente, Pueblo Soberano, Partido Progreso Socialdemócrata, que la gente se lo atribuye porque esa es la bandera azul y verde. Claro. Este nuevo aquí Costa Rica manda, Agenda Democrática Nacional, y el partido de Natalia, Juntos Podemos. Cuando usted va a Natalia, como fulano allá afuera, usted lo va a asociar. Entonces, en ese zambrote, quedándote 5 meses, yo quiero decirles que para construir marca usted necesita por lo menos $5 millones. Para que en 4 meses se pueda asociar una bandera, porque no aparece la cara de nadie, no es que aparece la cara de Pilar o la cara del presidente, a que es el partido del presidente. Entonces, la gran jugada, que está buena, es que Pilar y compañía apoyen a ese partido. Lo que no se vale es que entonces, con toda una matráfula y un discurso cantinflesco, no estén dispuestos a aceptar Pero ahora, en las eso, consecuencias de esa sí. jugada. Ahora, en esa jugada, ¿por qué Luz María Elpizar, fundadora del Partido Social Democrático, a quien entró en la negociación para que prestara su partido a Pilar Cisneros y a Rodrigo Chávez, ¿por qué le tiembla tanto el pulso en expulsar a esos nuevos? Le manda una carta al Tribunal Supremo de Elecciones cuando a todas luces lo que están haciendo sus compañeros no es un tema que le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. Es ella y es el Partido Social Democrático el que tiene que decir, los expulsamos del partido. Bueno, evidentemente es por cálculo político. Sea como sea, ahí, para mí, sea como sea, siguen estando dentro del progreso social. Y vea, tenemos que ser claros, ¿quiénes siguen la política en este país? Nosotros. Nosotros. Somos unos cuantos. La realidad es que ahí siguen los diputados y siguen dentro del partido. Y sigue capitalizando un poco de eso. Y por otro lado, o sea, ir en contra de la popularidad, a nadie le sirve. Yo creo. Por lo menos ellos han estado muy claros en que no va a tocar esas fibras, porque ¿qué gana con eso? Yo creo que gana mucho, pero como todo en la vida, hay cueros de chancho y cueros de chancho. El hecho de hacer eso significa que te vas a endosar la responsabilidad de haber decapitado, ¿verdad? Porque se quedan sin voz, se quedan sin un montón de recursos a nivel de Asamblea Legislativa, te quedas sola, te quedas como responsable de la agenda extraordinaria del gobierno. O sea, pues es que no es que quedan 3 o 4, o sea, no fue como cuando Fabricio se fue de donde Avendaño, que se fueron 7 y quedaron 7 por allá. Que Fabricio se lo hizo bien, renunció a todo y después poco a poco fue negociando, pero fue tácito desde el momento. Y yo me llamo Nueva República y me acuerdo que la prensa se enojaba porque decía, no es Nueva República, porque es bloque independiente, no lo querían reconocer como partido, y Avendaño quedó con lo suyo y al final negociaron algo. Creo que las características, la personalidad, el temple de doña Luz María
le cuesta tomar esa decisión, porque es una decisión fuerte, radical. En lugar de ser 7-7 como Pero Mauricio, ¿qué gana? 9-1. ¿Qué gana con eso? Nada. Depende, Nada. No los va a devolver. depende de tu nada. filosofía. Si tenés Tiene una más trabajo, no va a capitalizar más electores para las elecciones. ¿Qué ganaría con una cosa de esas? Depende. Si estás en una línea de institucionalidad, de resguardar la democracia, de la institucionalidad de los partidos, una línea más romántica. Bueno, si digámoslo, tuviera esa línea no hubiera dado su partido para que lo no lo hubiera entregado. no lo hubiera entregado. creo que lo dio creyendo que no iban a ganar. Creo que parte, y creo porque lo vi, creo que parte del problema es que cuando vos haces un trato, vamos a hacer un negocio, pero vamos a ganar $100,000. Entonces las reglas están en función de esa ganancia. Pero nos ganamos $1 millón, tal vez nuestra sociedad no está preparada para administrar ese millón. Entonces ahí pasó un poco eso. Y entonces el momento en que ya en campaña se veía, de hecho, la primera que denuncia anomalías en temas financieros es la misma presidenta del partido, al tribunal. Marí. La primera que alza la mano, que está pasando algo raro en campaña, que eso es como dispararse en el pie. Eso les puede reflejar un poco las características de la señora, ¿verdad? Ahora, la diputada Pilar Cisneros sí mide muy bien que el presidente de la República, si de alguien depende, que no se le puede ir nunca, que sí. es ella. Los demás diputados todos pueden coger caminos Es que aparte. afuera se genera un cortocircuito, Los otros eso 9, pasa, los 8 que la acompañan a él, señor Mari, pueden coger caminos Y además yo voy a diferentes, pero aclarar la que una nunca cosa, puede ahora faltar que es el hablaron apoyo de los Pilar. caminos que se rompieron, Pilar siempre defendió a Rodrigo. Nunca, absolutamente nunca hizo ningún comentario que fuera en el tema de las acusaciones que tuvo. Entonces así como que se enojaron por dentro, pero en apariencia la política es percepción. Siempre estuvo el apoyo latente en absolutamente todo. No, y reclaman en esa exhibición que hicieron del partido el sábado antepasado, si no mal recuerdo, hacen esa aseveración de que ese es el partido. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan, Nueva República, bueno, parece que algunos pastores y algunos feligreses se han movido hacia Rodrigo Chávez, y Fabricio Alvarado también se ve muy cercano al presidente de la República, no así la otra diputada reconocida que es Gloria Navas. Así es. Pero vemos también que la unidad, el PAC, el Frente Amplio, ¿qué papel pueden jugar esos otros partidos dentro del marco que sabemos que también hay muchos partidos locales que generan más empatía que los propios partidos grandes, entre comillas? Sí, yo pienso que en las elecciones municipales vamos a ver el fenómeno de nuevo, vamos a tener los liderazgos locales en los partidos. Recordemos que en las municipales la cantidad de partidos por cada cantón se dispara, ¿verdad? Y definitivamente vamos a ver, y yo espero que así sea, ¿verdad? Que realmente tengamos esos liderazgos locales mucho más afianzados en este proceso. No tanto por un tema de banderas, sino por un tema simplemente de desarrollo local. Pues yo estoy convencida que el desarrollo de este país se logra a partir de la descentralización. De acuerdo. Y si eso realmente se apoya y si eso realmente se lleva desde los partidos cantonales, con esos liderazgos que realmente están en función de la ciudadanía, vamos a ver un desarrollo muy diferente en este país. Iván. Sí, bueno, el caso de la República es un caso interesante. O sea, hace un rato tocaste que no habían ganado ni una alcaldía hace 4 años, pero nadie reparó que quedaron como la tercera fuerza electoral. Las municipales hay 2 formas de evaluarlas. El partido de gobierno podría no ganar ni una alcaldía, pero podría quedar como la segunda fuerza electoral. Eso lo que te da es una señal que hay una demanda y una estructura que puede construir masa crítica de cara a una nacional, que fue lo que pasó con Nueva República. Nueva República hace 3 años no valía nada, más ningún banco le abría la puerta. La municipal fue la apertura para que lograran un fideicomiso de 2.500 millones, que fue lo que le permitió. Fue el otro, restauración. Exactamente. Entonces, esas cosas a veces no hay que verlas tan cortoplacistas en que cuanto si 1, 2 o 3 alcaldes. En el caso de Nueva República está claro que hay un matrimonio con el gobierno, porque el gobierno está defendiendo una agenda conservadora. Exacto. Y no me cabe la menor duda que hay una negociación. ¿Por qué? Porque es muy rentable para un partido, y no es porque sea una república, en cualquier parte de Latinoamérica, un partido de esas características, no me gusta llamarle confesional, pero para que la gente un poco lo ubique, el llegar donde su público a decir, gracias a mí, que yo hablo con el presidente, no hay aborto, van a dar la película tal,
esta cosa es muy, muy rentable de cara a la fidelización de una masa crítica que, si se mantiene, acostumbre a ver ese partido entre 5 y 10 diputados en la Asamblea cada 4 años. Hay que entender que hay partidos que son... Ahora, es una apuesta también riesgosa por los grupos evangélicos con Fabricio Alvarado. Resulta que Nueva República, que terminó siendo la tercera fuerza electoral en resultado, con 15%, y en cualquier encuesta de hace un año o año y medio estaba como tercera, empatada con el PUST, hoy está en un 2%. Se lo comió lo que la gente llama el partido del presidente. Exactamente. Entonces, bueno, será tarea de Fabricio, aunque yo tengo una tesis. Rodrigo Chávez siempre ha sido enamorado de la idea de la coalición. Si usted me dicen que aquí están armando una coalición derecha conservadora entre el partido del presidente, como se vaya a llamar, el partido de Natalia y Nueva República, de cara a un 2026, yo la creo. Una derecha conservadora que también le llamaba mucho la atención a Miguel Ángel Rodríguez y a Rafael Ángel Calderón también. Así es. Vamos a ver. Gracias, ¿Qué Iván. pasa? Gracias. Fanny, como siempre, muchas gracias. Y sobre todo ustedes por habernos acompañado. Los espero en 8 días, aquí donde usted disfruta política con P mayúscula. Un abrazo. BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. En Copelesca Almacenes queremos responder tus consultas, brindarte información sobre nuestros productos, planes de financiamiento y mucho más. Contactanos al 2401-2222 o al WhatsApp 8668-2222. También encontrarnos en redes sociales como Copelesca Almacenes.
Soluciones para todas tus necesidades.